Capítulo 8. La frontera invisible. El comentario de Gowran flotó entre risas contenidas, pero Aod no se permitió compartirlas. Dio un leve empujón a su montura y avanzó. Altaea, ajena a la incomodidad de Brodach, se ocupaba de gestos mínimos que para ella eran un ancla: alisar las faldas, despojarse de la capa, anudar el lazo negro. Eran rituales de control, pequeñas defensas antes del cruce definitivo. Aod se acercó hasta quedar a su altura. Solo puedes llevar un bulto contigo. No fue una orden alzada, sino una certeza. Altaea lo sostuvo con la mirada. Los llevaré todos. Son para Eithne y su hijo. No pienso dejarlos. Por dentro, se obligó a no retroceder. Ya había cedido demasiado en su vida. Aod la observó como se mide un terreno difícil, con impaciencia, pero también con una atención que no concedía fácilmente. Y no cabalgaré con ese joven, añadió ella. Mi yegua es suficiente. El silencio se tensó. Entonces Aod desenvainó la espada. El jadeo de Altaea fue breve, contenido, y murió en su pecho cuando la hoja cortó las sogas con precisión limpia. Los bultos cayeron y antes de que pudiera protestar, los hombres ya redistribuían la carga. Aquella eficiencia era otra forma de poder, no necesitaba explicación. Cuando Aod intentó alzarla de su montura, Altaea reaccionó con torpes golpes en sus manos. Sabía que era inútil, pero también sabía que no defenderse habría sido una rendición más dolorosa. Él sonrió apenas, un destello rápido en los ojos. Las montañas no son lugar para el orgullo, dijo. Será más seguro así. No soy débil, replicó ella. No os retrasaré. Aod habló de territorios hostiles, de caballos entrenados para el silencio. Altaea lo interrumpió con firmeza. Su caballo también obedecería. Cuando él preguntó si sería tan silencioso como ella, el comentario la rozó tarde. No lo entendió como burla, sino como desafío. No esperó respuesta. La alzó y la sentó frente a él con una decisión que no dejaba espacio a la decencia ni a la discusión. Altaea sintió el rubor ascenderle al rostro, la humillación mezclada con una sensación más peligrosa, el calor de aquel cuerpo firme, el brazo que la rodeaba sin violencia pero sin concesión. Respirar era lo único que le quedaba, y decidió que bastaría. Se despidió de los criados con un gesto digno. Estaba irritada, sí, pero también extrañamente tranquila. El olor de Aod, metal, cuero, algo limpio y salvaje, le resultó perturbadoramente grato. Apoyó la espalda contra su pecho y, sin mirarlo, le pidió su nombre. «Aod», asintió, golpeando sin querer su mentón. Sonrió para sí. No levantaría la vista todavía. Le preguntó por Padruch, por Eithne. Aod respondió con frases cortas cerradas. Ella notó su deseo de silencio y lo respetó, solo un momento. Una última pregunta, prometió. Luego te dejaré en paz. Cuando él bajó la mirada, Altaea perdió el aliento. Aquellos ojos grises no eran solo hermosos, eran peligrosamente atentos. Se dijo que no importaba, que nada podía surgir entre una inglesa y un hombre como él. Era un pensamiento razonable. No le sirvió de mucho. ¿Estás casado? No. Ella sonrió. Aod no supo por qué eso lo desarmó. Quiso apartar la mirada y no pudo. Y la última, susurró ella. ¿Padruch la trata bien? Aod respondió con una verdad escueta, casi brutal. Altaea rió con los ojos, no con la boca. Si alguna vez le levantara la mano, huiría. ¿A dónde? A mí. Aquella certeza infantil y feroz lo dejó sin respuesta. Antes de que pudiera replicar, Alasdair gritó señalando el cementerio. Altaea se tensó de inmediato. Aod lo sintió en su propio cuerpo. ¿Sabes quién hizo eso? Sí. ¿La tumba? Era la de mi padre. No hubo vergüenza en su voz. Alasdair ofreció reparar la lápida. Altaea negó con calma.
La derribaría otra vez. Cuando admitió que había sido ella, que le había llevado 1 hora, el asombro fue general. Aod le alzó el rostro con el pulgar, un gesto íntimo que no pretendía serlo. ¿Por qué? Parecía lo correcto. Aquella respuesta no encajaba con la mujer que él creía haber entendido. Ni inocente ni dócil. Algo más antiguo y más firme latía bajo su serenidad. La tumba está vacía, añadió ella cerrando el tema. Aod no insistió. Ordenó retomar la marcha. Cuando dejaron atrás el cementerio, Altaea se relajó, como si hubiera soltado un peso invisible. El camino siguió en silencio hasta el atardecer. Al cruzar la frontera, los hombres recuperaron la risa. Escocia los recibía. Altaea, envuelta aún en los brazos de Aod, pensó que había dejado atrás una mentira, y que tal vez, sin buscarlo, se estaba acercando a una verdad mucho más grande que ella misma. Capítulo 9. El cruce del arroyo. Cuando por fin se detuvieron, el cuerpo de Altaea cedió antes que su voluntad. Aod lo advirtió al ayudarla a desmontar, apenas se sostenía. Sin decir nada, la afirmó por la cintura hasta que el temblor en sus piernas se apaciguó. Ella evitó mirarlo. Él, con una cortesía áspera, fingió no notar la fragilidad que palpitaba bajo aquel porte digno. En cuanto Altaea se soltó de sus brazos, Aod la liberó y volvió a su caballo, como si ese gesto breve no hubiera alterado el pulso de ambos. Altaea avanzó lentamente hacia el arroyo escondido tras los árboles. Aod la siguió con la mirada. Se movía con una gracia antigua, como si llevara consigo una herencia que no pedía permiso. Una princesa, pensó, sorprendido por la idea. Hermosa sí. Y peligrosa por su inocencia. La forma en que se ruborizaba ante lo mínimo, la serenidad con que sostenía lo que no decía. Aquello podía llegarle al corazón. El pensamiento lo dejó frío. ¿Qué te enfada?, preguntó Alasdair a su espalda. Tonterías, respondió Aod sin apartar la vista del claro. ¿Tonterías con nombre de inglesa? Quizá. Alasdair no insistió. Sabía cuándo un hombre luchaba consigo mismo. A salvo entre los árboles, Altaea se dobló, sujetándose la espalda. El dolor era un látigo tardío. Caminó hasta que el entumecimiento cedió, se lavó el rostro con agua helada y al alzarse sintió hambre. Regresó al claro con la dignidad recompuesta. Las voces se apagaron al verla. Aod no estaba. Un latigazo de pánico le cruzó el estómago, hasta que vio el semental. No me dejaría, se dijo. No sin su caballo. El pensamiento de su reputación, de su madre, pasó como una sombra sin peso. Las mentiras habían agotado su autoridad. Descansa, dijo Alasdair grave a su espalda. Comamos antes, replicó ella. ¿El equipaje? Extendió un mantel blanco sobre la tierra dura y dispuso pan, queso, cerdo salado y manzanas. Invitó. Nadie se movió. La vergüenza le subió al rostro. Bajó la cabeza, las manos quietas en el regazo. No he hecho nada indigno, se dijo con firmeza. La indignidad no es mía. Aod regresó y comprendió al instante. Observó a sus hombres, el silencio, la comida intacta. Se acercó, se sentó frente a Altaea y tomó una manzana. Ella se la arrebató. Él, con una sonrisa viva, la recuperó y mordió. Luego se la ofreció. Altaea mordió también sin pensar. El gesto los unió en una intimidad inesperada. Alasdair se sentó, sacó la comida. Gowran se sumó. Altaea guardó una manzana para Brodach, dormido. Cuando Alasdair insinuó que no la comería por ser inglesa, Altaea midió la distancia y alzó la fruta. Aod atrapó su muñeca. No lo hagas. Tienes razón, concedió ella. Sería desperdiciar una manzana excelente en un escocés de humor imposible. Aod no la soltó de inmediato. Cuando lo hizo, se quedó con la manzana. Le guiñó un ojo. Altaea sonrió.
¿Por qué te necesita Aithne? Preguntó Brodach al fin. Para el parto, dijo Aod. ¿Cree que va a morir? Preguntó Gowran. Altaea defendió a su amiga con una vehemencia serena. Cuando Brodach insistió, ella decidió decirlo todo sin decir demasiado. Soy obstinada, confesó. Y posesiva. Aithne cuenta con eso. Cree que va a morir, y yo soy demasiado terca para permitirlo. Nadie rió. Aod sonrió con respeto. Más tarde Altaea volvió al arroyo. El crepúsculo doraba el agua cuando Aod fue a buscarla. Su sonrisa de bienvenida lo desarmó, respondió con aspereza. Debes dormir. Mañana será duro. ¿También para ti? Al bajar la ladera, el cepillo la traicionó. Aod la sostuvo antes de que cayera. Altaea alzó la vista para agradecerle y se quedó sin palabras. La intensidad en los ojos de Aod la atravesó. No entendía aquella reacción y por eso no podía dominarla. No, susurró sin saber a qué se negaba, al miedo, al deseo o a la certeza de que algo antiguo acababa de despertar entre ambos. Capítulo 10. Heredar el viento. Al caer la noche, la cercanía entre ambos se volvió peligrosa. No, susurró Aod. Mañana no será difícil para mí. Altaea no entendía del todo a qué se negaba, pero respondió con la misma firmeza que nacía de su orgullo. Entonces tampoco lo será para mí. La sonrisa de Aod encendió algo indeseable. En sus ojos había luz y desafío, y Altaea sintió cómo le fallaban las rodillas ante aquella belleza insolente. No debo mirarlo así, se advirtió, apartándose. Ambos se inclinaron a la vez por el cepillo caído, sus frentes chocaron, sus manos se encontraron. La de él cubrió la suya. Altaea sintió el peso de esa fuerza contenida, el poder que podría dominarla y que sin embargo elegía no hacerlo. Puede soltarme cuando quiera, comprendió. Y él también lo sabía. Permanecieron inmóviles, suspendidos en un silencio denso como un juramento no pronunciado. Aod la observaba con desconcierto, como si ella hubiera quebrado una certeza antigua. De pronto retiró la mano, brusco, y ese gesto hirió más que cualquier contacto. Me confundes, Aod, dijo Altaea sin querer decirlo en voz alta. Huyó colina abajo con el corazón desbocado. Aod se quedó donde estaba, rígido, maldiciendo en silencio. La deseaba. Aceptarlo fue fácil, justificarlo también. Lo que no supo encajar fue saber que ella sentía lo mismo. Eso lo cambia todo, pensó con amargura. Decidió apartarse, ignorarla, imponer distancia como si fuera una ley del clan. Esa noche, mientras Altaea dormía en la tienda, Aod veló sin descanso. Brodach, despierto, quebró el silencio. Es inglesa. No lo olvides. ¿Qué insinúas? Que la deseas. La furia de Aod fue inmediata. No sabes lo que deseo. Si no te cuidas, los demás lo notarán. Y yo también la deseo. La orden brotó de Aod antes de que pudiera pensarla. ¿No puedes tenerla? Te estás volviendo posesivo. Aod cerró los ojos. Le ardía la sangre ante la sola idea de que otro hombre la tocara. Esto no debería importarme, se dijo, sabiendo que mentía. Al amanecer, su humor era hosco. Despertó a Altaea lo más tarde posible. Sabía que no se había movido en toda la noche, porque la había vigilado sin querer hacerlo. Durante el camino, Altaea habló de Aithne, de su infancia compartida, de un padre que no estuvo. Cuando mencionó a ese hombre ausente, su voz perdió la luz. Aod lo notó. La herida sigue abierta, comprendió, y ese conocimiento lo acercó a ella de una forma más peligrosa que el deseo. Altaea se retiró entre los árboles y desde entonces guardó silencio. El cansancio la fue quebrando día tras día. El frío, las noches sin abrigo, el viento del norte que parecía tallar los huesos. Aod también se volvió distante. Insistía en que cabalgara con él,
pero apenas le hablaba, como si temiera que una sola palabra derrumbara su resolución. Altaea supo entonces que Aod era el nuevo jefe del clan. No le sorprendió. Llevaba el liderazgo en la espalda como un legado inevitable, con la nobleza dura de quienes han nacido para mandar, y con una arrogancia peligrosa que, pese a todo, la atraía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Capítulo 11. Honor sin armadura. Avanzaban en silencio por el paso de montaña, donde la piedra antigua parecía recordar cada paso humano y el viento llevaba un rumor de siglos. El ritmo era lento, solemne, como si la tierra exigiera respeto. Altaea, inquieta, lo observó por encima del hombro. ¿Hay problemas en casa que te tienen preocupado?, preguntó al fin, incapaz de soportar más el mutismo. Aod no la miró siquiera. No. Nada más. El silencio volvió a cerrarse entre ellos como una promesa mal contenida. Una hora después fue él quien se inclinó hacia ella. ¿Y tú? Altaea giró el rostro. Sus bocas quedaron peligrosamente cerca. Aod retrocedió con brusquedad, como si se hubiera acercado demasiado a un fuego que no debía tocar. ¿Yo qué? ¿Tienes problemas en casa? No. Ella sintió que mentía sin mentirse del todo. Él la observó un instante más, como si quisiera leer lo que no decía. ¿Nos sorprendió que tu familia te dejara partir? No siempre se decide lo que se deja, respondió Altaea y desvió la conversación con torpeza. ¿Aquí siempre hace tanto frío? Nunca hará más calor que ahora, dijo él con una alegría inesperada en la voz. ¿Estás prometida? No. ¿Por qué no? Es complicado. Aod aceptó la frontera sin insistir. Altaea lo agradeció en silencio. Pensó en los vínculos invisibles que aún la ataban, en herencias inciertas y tutelas posibles, en un destino que nunca había sentido realmente suyo. Demasiado cansancio para ordenar ese laberinto. Cerró los ojos y se dejó recostar contra él. Más tarde, Aod le habló al oído con la voz grave del jefe que vela. Entraremos en territorio hostil. Silencio hasta que yo te lo permita. Altaea asintió. Se durmió confiando su vida a unos brazos que no temblaban. Aod la acomodó contra su pecho, ordenó a los hombres y avanzaron por la garganta verde donde las cascadas ahogaban cualquier sonido. La risa de los enemigos llegó de pronto, cercana. Aod calculó fuerzas, rutas, probabilidades. Podría vencer, pensó. Pero no a costa de ella. Apretó instintivamente su cintura. Altaea despertó cuando su mano cubrió su boca. Entendió sin palabras. Estoy a salvo, se dijo con una certeza que la sorprendió. Esperaron. El peligro pasó. Aod retiró la mano. Rozó sin pensar el labio de Altaea con el pulgar. Un gesto mínimo, cargado de una electricidad que ninguno supo nombrar. Ella cerró los ojos, luchando contra pensamientos que la debilitaban. No debo, se dijo, sabiendo que ya era tarde. Cuando por fin la amenaza se disipó, Aod alzó su rostro. Quiso hablar. No pudo. El deseo lo atravesó con una violencia desconocida. La besó primero con contención, luego con hambre, como si quisiera extinguir aquello de una vez. No lo logró. Altaea respondió sorprendida de su propia audacia, aferrándose a él como si ese instante fuera un refugio fuera del tiempo. Se separó de golpe, furioso consigo mismo. Esto no debía ocurrir. La dejó en brazos de Alasdair sin mirarla. Altaea sintió la herida en el orgullo antes que en el corazón. Así que esto es todo, pensó, avergonzada y temblorosa. Al caer la noche, llegaron a una cabaña de piedra, humilde y antigua. El cansancio vencía a Altaea. Alasdair la ayudó a desmontar con una gentileza silenciosa. Aparta las manos de ella. La orden de Aod fue dura. La sostuvo él mismo cuando las piernas de Altaea flaquearon. El calor de su cuerpo, su olor a viento y a fuerza contenida, la desarmaron.
Solo cumple con su deber, se dijo para protegerse. Gracias. Ya puedes soltarme. No lo hizo. La obligó a mirarlo. Te soltaré cuando yo quiera. ¿Y cuándo será eso? Dime por qué estás enfadada. Me besaste. ¿Tú también? Y no me arrepiento. ¿Tú sí? Aod sostuvo su mirada. No, supo con claridad inquietante. Tampoco. La tensión vibró entre ambos, hecha de desafío y verdad. Altaea se irguió. No vuelvas a tocarme. No te pertenezco. No me dé órdenes. Cuando se trata de mi cuerpo sí puedo. El silencio que siguió fue más antiguo que la montaña. Aod respiró hondo como quien acepta una ley mayor. Mientras estés bajo mi techo estarás protegida. Altaea aceptó sin medir las consecuencias. Cuando comprendió la trampa lógica rió, sorprendida incluso de sí misma. ¿Entonces también sois responsables de mis faltas? Aod entrecerró los ojos desconfiado. Tu sonrisa me inquieta, Altaea. Ella sostuvo la risa. En el aire quedó suspendido algo más que un juego de palabras, un pacto tácito, una lucha de voluntades, y la certeza de que desde ese momento el legado, el honor y el deseo habían quedado irrevocablemente entrelazados. Había barreras que nadie nombraba porque parecían naturales, la cortesía que silencia, la distancia educada que impide el contacto verdadero, la costumbre de agradar para no incomodar. Altaea empezó a ver que esas formas suaves eran, a veces, más duras que la violencia abierta. No herían la piel, pero cerraban el paso al alma. No le habían enseñado a empujar esos límites. Nadie enseña eso. Y sin embargo, algo en ella sabía que debía hacerlo. Capítulo 12. Lo que el viento reveló. Altaea sonreía, pero no por ligereza. Mi sonrisa no tiene nada que ver con eso, dijo al fin mirándolo con una claridad que lo desarmó. Me acabo de dar cuenta de que eres un hombre profundamente ilógico. Aod frunció el ceño, herido en su orgullo. No lo soy. Sí lo eres, insistió ella sin rastro de burla. De otro modo, explícamelo. ¿Cómo mi decisión de no permitirte volver a besarme ha desembocado en esta conversación absurda? Que te bese o no carece de importancia, replicó él seco. No es relevante. Las palabras cayeron como una bofetada. Altaea sintió el golpe con una lucidez dolorosa. Así que no significa nada, pensó, y no permitió que el daño se le notara. Asintió con rigidez y se apartó de él. Aod la observó alejarse con un cansancio que no era del cuerpo. Ya está causando problemas, se dijo irritado consigo mismo. Sus hombres la miraban. Él también. Su belleza era evidente, sí, eso era lógico. Lo ilógico era aquella posesividad súbita, ese impulso de protegerla como si le perteneciera a la sangre. Peor aún, la idea de llevarla de regreso a Inglaterra le resultaba insoportable. ¿Desde cuándo decido así? Altaea, por su parte, luchaba por recomponerse. El viaje la había vaciado, y el rechazo seguía ardiendo. No pienses, se ordenó. No, ahora. Altaea, ven a conocer a Camruin, la llamó Alasdair. Se presentó con una reverencia medida. Camruin la miró como si su sola presencia fuera una afrenta. El desprecio era antiguo, áspero. Es inglesa, rugió él. El acento la delató. El odio la rozó como una corriente fría. Instintivamente retrocedió y chocó con Aod. Antes de que pudiera apartarse, él la sostuvo por los hombros y la atrajo contra su pecho. No habló. Su silencio fue una declaración. Los hombres se colocaron alrededor con disciplina ancestral. Brodach dio un paso al frente. Lady Altaea está bajo nuestra protección, dijo grave. Viene con nosotros. La tensión cedió. Camruin balbuceó disculpas y nervioso los invitó a pasar. Altaea comprendió entonces el gesto de Aod.
había delegado la defensa para no convertir la escena en un desafío de clanes. Antes de entrar, Altaea tiró del tartán de Brodach. Gracias, susurró. Pero dile que no soy la mujer de Aod. Brodach dudó. Miró a su jefe. Algo parecido a la diversión asomó en sus ojos. ¿Lo eres?, dijo simplemente. La dejó allí, desconcertada. Aod la soltó al fin. ¿Puedes entrar? ¿Por qué no dijiste nada cuando me llamó tu mujer? No tuve ganas, respondió él, evitando la verdad. Oírlo le había gustado demasiado. Altaea negó con la cabeza. No quiero entrar. Aod le alzó el mentón con suavidad. ¿Por qué? Porque no quiero ir donde no me desean, susurró. El cansancio y la humillación quebraron su voz. Estoy agotada y harta de este odio. Aod asintió. Tiene razón, pensó. Vio entonces las sombras bajo sus ojos, la derrota contenida. ¿Te asustó? Su ira sí. Le tomó la mano sin darse cuenta. Está exhausta, comprendió. Y le resultó imposible no protegerla. Entrar conmigo me hará sentir mejor, dijo cerrando el asunto. La rodeó con el brazo y la condujo hacia la puerta. A Altaea la irritó su firmeza, y en secreto la alivió. No es solo el jefe, pensó. Es un hombre que elige. Dijiste que reaccionabas en exceso, añadió él. ¿Cuándo empezó? Cuando me besaste, admitió ella apenas audible. Aod se detuvo. No lo entiendo. Me importó, confesó, ruborizada. No debía. No esperó respuesta. Entró. Mairead, la dueña de la casa, la recibió con una sonrisa franca que disipó parte de la niebla. Gracias por acogerme, dijo Altaea, inclinándose. Mientras Mairead le devolvía la reverencia, Altaea sintió que bajo aquel techo de piedra y memoria, algo antiguo se acomodaba en su lugar, el honor, el conflicto, y un vínculo que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Capítulo 13. La multitud reunida. Altaea no quiso sentarse a la mesa. Ver a Aod aceptar la copa de vino hizo que algo antiguo y ardiente se le encendiera en el estómago, un recuerdo sin forma pero lleno de temor. No es él, se repitió. No es como otros hombres. Aún así, el cuerpo no siempre obedecía a la razón. Aod levantó la vista y comprendió al instante que algo se había quebrado en ella. El color había huido de su rostro, y sus ojos estaban fijos en la jarra. ¿Qué te han hecho temer?, pensó inquieto. ¿Altaea? ¿Deseas beber? Ella negó con fuerza. ¿El agua no sería más apropiada después de un viaje tan largo? Aod no preguntó más. Se reclinó en la silla, atento a ella más que a la mesa. ¿Agua entonces? Brodach intervino con naturalidad, sellando la decisión como si fuera una norma ancestral. No beberemos vino hasta llegar a casa. El agua de manantial llegó pronto, clara y fría. Altaea sintió alivio, como si alguien hubiera apagado un incendio invisible. Mairead la invitó a quedarse junto al fuego, a ayudar. Allí, lejos de la mesa y de Camruin, Altaea respiró. Entre el crepitar de la chimenea y los susurros, nació una intimidad inesperada. Mairead habló de su hija Isolda, casada lejos, perdida por las leyes no escritas del clan. Altaea escuchó con una atención que era también reconocimiento. La soledad tenía muchas formas y todas dolían igual. No la he visto desde que se casó, confesó Mairead. Ya no me pertenece. Aquella frase hirió a Altaea como si hablara de sí misma. ¿Pertenecer? Algo oscuro se movió en su interior. Yo llevaré tus palabras, prometió. Las madres no deberían ser silenciadas por las fronteras. Cuando los hombres salieron, la casa se llenó de una calma frágil. Altaea comprendió entonces el peso de los clanes, los rencores heredados, las alianzas que protegían y también aislaban. McColwyn. Macearraid. Nombres que no eran solo nombres sino destinos.
De vuelta a la mesa, Altaea eligió su lugar sin pedir permiso, entre Aod y Brodach. Aod la observó de soslayo. No teme imponerse, pensó, y esa certeza lo desconcertó más que cualquier desafío abierto. La cena transcurrió en silencio hasta que Altaea, con deliberada suavidad, preguntó por Isolda. Brodach esquivó las respuestas como quien se protege tras una muralla. Altaea insistió, primero con palabras, luego con una leve patada bajo la mesa. ¿Me acabas de golpear?, murmuró él. Sí, respondió ella sin disculpa. Quiero que hables. Aod la miró incrédulo. Ni siquiera la conoces. Quiero conocerla, replicó Altaea. A través de ti. Cuando nadie la apoyó, Altaea decidió jugar su última carta, sonriendo con inocencia peligrosa. Entonces montaré contigo mañana, Brodach. Y hablaré todo el día. La amenaza surtió efecto. Brodach se levantó bruscamente, el ceño oscuro, vencido. Altaea no sonrió por triunfo sino por justicia. No es insolencia, se dijo. Es lealtad a otra mujer. Salió con él al exterior cerrando la puerta tras de sí. Dentro, Aod se quedó inmóvil. La observó irse y comprendió con una claridad que le inquietó, que Altaea no era solo una huésped bajo su protección. Era una fuerza que alteraba el orden, una voz que desafiaba silencios antiguos. Y eso en las Highlands era una forma de magia y de peligro. Capítulo 14. El primer desafío. La reprimenda que Altaea lanzó a Brodach fue tan rápida como un relámpago, y en su urgencia olvidó algo esencial, las ventanas abiertas a ambos lados de la puerta. Desde allí, Aod y Alasdair lo vieron todo con una claridad que rozaba lo irreal, como si asistieran a una escena prohibida. Brodach permanecía frente a ella con la rigidez de un guerrero en desafío. Piernas firmes, manos cruzadas a la espalda, el ceño cargado de un enojo que no intentaba disimular. Aod lo observó con atención medida. Conocía bien a su hombre, no la tocaría, pero su lengua podía ser tan cruel como una espada mal envainada. Si la hiere, intervendré, decidió, aunque algo en su interior le decía que no sería necesario. Entonces ocurrió lo impensable. Altaea avanzó. No un paso vacilante, sino decidido, con las manos firmes en las caderas y la mirada encendida por una causa más grande que ella misma. Brodach retrocedió. No una vez, sino varias. El viento arrancaba las palabras de su boca, pero no hacía falta oírlas para comprenderlas, no suplicaba, exigía. No imploraba, ordenaba desde un lugar que no era el miedo sino la justicia. ¿Estáis viendo esto?, murmuró Gowran entre divertido y atónito. Aod no respondió. Una sonrisa lenta, casi reverente, se le dibujó en el rostro. Es peligrosa, pensó, y no por imprudente, sino porque veía lo que otros preferían ignorar. Buscó a Mairead. La mujer se cubría la boca con las manos, los ojos oscuros de inquietud y esperanza. En ese cruce de miradas, Aod comprendió la verdad. Altaea no estaba librando una batalla por orgullo, sino por amor ajeno. La puerta se abrió de pronto. Altaea regresó con una sonrisa forzada, como quien vuelve de una tormenta fingiendo calma. Se sentó, entrelazó las manos sobre el regazo y exhaló lentamente. Brodach tardó más en volver. Cuando lo hizo, la tensión se concentró en él como un nudo. Isolda y Winric viven en una cabaña casi tan grande como esta, dijo al fin la voz torpe derrotada. El silencio se quebró. Mairead llevó una mano a la de su esposo. «Mi hija», susurró. «¿Está bien?» «Lo está. Y pronto seréis abuelos». Las lágrimas acudieron sin permiso. Altaea observó aquella escena con una satisfacción serena. Para esto valió la pena, pensó. Ni la aspereza de Brodach ni el temblor que aún le recorría el cuerpo importaban ya. Aod lo entendió entonces todo. La había juzgado impulsiva. Ahora la veía entera. Noble.
capaz de exponerse al filo de un hombre por aliviar la pena de una madre. Una mujer así no pertenece a nadie, se dijo, pero transforma todo lo que toca. El cansancio terminó por vencerla. Altaea se retiró junto al hogar y apenas cerró los ojos, el sueño la reclamó. Aod no pudo apartar la vista de ella. Dormida parecía aún más frágil, como si el mundo no mereciera su confianza. Cuando estuvo a punto de caer, él se levantó sin pensarlo y la sostuvo. La acomodó con cuidado, dejándola recostada contra su muslo. No pesa nada, pensó, sorprendido por el impulso protector que lo atravesaba. La noche avanzó. Más tarde, bajo los árboles, Aod la llevó en brazos hasta el refugio. La cubrió con tartanes, rozándole la mejilla con los nudillos en un gesto que no se permitió repetir. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró, sabiendo que la pregunta era para sí mismo. El frío despertó a Altaea en la oscuridad. Tiritaba, los dientes castañeteaban como si invocaran auxilio. «Ven aquí», ordenó Aod desde la penumbra. «No», replicó ella fiel a sí misma incluso temblando. Aod sonrió y fue hacia ella. Se tendió a su lado, dándole calor con la espalda. Brodach se acomodó al otro lado, cerrando el círculo. Altaea, sin pensarlo, se arrimó a Aod. «Aquí», pensó, «aquí estoy a salvo». «Parece un bloque de hielo», gruñó Brodach. Altaea rió, y aquella risa clara, inesperada, alivió algo antiguo en los hombres que la rodeaban. «Gracias», susurró luego dirigiéndose a Brodach. Él gruñó, pero no la rechazó. Más tarde, creyéndola dormida, Brodach habló en voz baja. «Siempre te elige a ti». Aod no respondió. Miraba la niebla que se deslizaba entre los árboles, como un aliento ancestral. 2 días después, en la caída de Glynn, la niebla blanca envolvía el bosque como un velo sagrado. Altaea caminó entre ella, maravillada. «Así imagino el cielo», le dijo a Aod. «¿Aquí?». Él la observó como si la viera por primera vez. Tocó su rostro con suavidad, con una atención que era promesa y temor. «Te estoy notando perfectamente», respondió. Y en ese instante, entre la bruma y los árboles antiguos, Aod comprendió que nada volvería a ser igual. No para él. No para su clan. No para la mujer que había entrado en su mundo como un susurro, y ya lo estaba transformando. Capítulo 15. El arroyo escondido. Altaea sintió el rubor subirle al rostro antes incluso de comprender por qué. Aod había hablado de belleza. No lo había dicho con palabras claras, pero su mirada lo había hecho, y ese reconocimiento tácito la desarmó más que cualquier halago directo. No se atrevió a preguntarle si de verdad la encontraba hermosa. Prefirió aferrarse a la promesa del baño, como si el agua fría pudiera devolverle una compostura que nunca había sido del todo firme en presencia de aquel hombre. El arroyo descendía en cascadas claras por la ladera. El frío era cortante, casi cruel, pero Altaea se lavó con una entrega jubilosa, como si al frotarse la piel pudiera desprenderse del cansancio, del polvo del camino y de las dudas. Se lavó el cabello y lo trenzó aún húmedo, sin importarle. «Quiero verme bien», se dijo no por vanidad sino por la lealtad silenciosa a la mujer que pronto volvería a abrazar. Eithne. 4 años eran una eternidad. ¿La vería distinta? ¿La juzgaría cambiada? El temor asomó apenas un instante antes de ser rechazado. Altaea sabía, lo sabía con una certeza íntima, que ese reencuentro sería bueno. Y cuando aceptó esa verdad, su ánimo se encendió como una llama viva. Esa noche no pudo estarse quieta. Caminaba alrededor del fuego, hablando con entusiasmo de Mairead, de los dulces enviados a Isolda, de la generosidad que había sostenido aquella casa hasta el amanecer. Los hombres la escuchaban en silencio. Aod, recostado contra un abedul, la observaba con una atención que era casi vigilancia, casi rendición. «¿Por qué hoy sí hay fuego?», preguntó ella, como quien descubre un secreto. «Porque ahora estás en tierra Macoluin», respondió Gouran.
Altaea se detuvo, jadeante de asombro. ¿Esta tierra os pertenece? Las sonrisas fueron respuestas suficientes. Brodat gruñó, irritado por su ir y venir, pero Altaea le devolvió una sonrisa ligera, desarmante. Incluso él terminó cediendo. Es imposible no verla, pensó Aod. Y aún así, eso mismo la pone en peligro. Al amanecer, Altaea no permitió prisas. Cuando regresó al claro, vestida de azul, con el cabello suelto y los rizos flotando como si el bosque la reclamara como suya, Aod sintió una presión inesperada en el pecho. Le irritó su propia falta de disciplina y frunció el ceño, como si ese gesto pudiera protegerlo. Todos los hombres tendieron la mano hacia ella. Aod habló primero. «Cabalgará conmigo». Altaea se acercó despacio, leyendo en su gesto un reproche que no aceptaba. «Te advertí que tardaría», dijo. «No necesitas mirarme así. No es propio de una dama hablarme en ese tono». «¿Qué tono?» «Exigente». Altaea apoyó las manos en las caderas a punto de responder, pero Aod la alzó con una rapidez que le arrancó un grito. La sentó en su regazo como si fuera lo más natural del mundo. «Tenemos que llegar a un entendimiento», dijo con voz firme. «Adelantaos». Cuando quedaron solos, Altaea dejó de forcejear. Lo miró. La barba incipiente, el gesto tenso, la fuerza contenida. Es peligroso, pensó, no por violento sino por lo que despertaba en ella. Aod, por su parte, se preguntó cómo demonios iba a dejarla atrás cuando todo aquello terminara. «Esta cercanía», empezó, «es circunstancial. Cuando lleguemos a casa habrá reglas. Una cadena de mando». «¿Por qué?», preguntó ella, siempre directa. «Porque soy el jefe del clan. Y yo no pertenezco a él. Mientras seas huésped, obedecerás». Altaea le tocó el brazo, un gesto suave, conciliador. «¿Te preocupa que cos problemas?» Aod quiso negarlo, pero la verdad le ardía en la boca. «No quiero que sufras», admitió, disfrazando la confesión de severidad. «Te juzgarán por ser inglesa». «Eso no me romperá», respondió. «Ya me han considerado inferior antes». «¿Quién?», preguntó casi furioso. «¿Mi madre?». El silencio cayó entre ellos como una losa antigua. Aod entendió entonces que no podía intimidarla ni protegerla del todo. La fortaleza de Altaea no era ruidosa, era una resistencia aprendida. «Hablar contigo es agotador», murmuró rendido. «¿Porque soy mujer o forastera?» «Ambas». Ella sonrió, y esa sonrisa lo desarmó más que cualquier desafío. «Prometo intentar ajustarme a tus reglas», dijo. «¿Eso calma tu mente?» «No del todo», pensó Aod. «Nada la calmará mientras ella esté en medio de mi mundo». Pero asintió, porque en el fondo sabía que aquel viaje no era solo el regreso a su tierra, era el comienzo de algo que pondría a prueba su honor, su legado y su corazón. Capítulo 16. La resistencia del amor. Altaea comprendió muy pronto que en aquellas tierras altas nada le sería concedido sin resistencia. «Mientras estés en mi tierra obedecerás mis órdenes», dijo Aod McColwyn con la voz firme, casi grave como la piedra bajo sus pies. «En última instancia yo soy responsable de ti. ¿Lo entiendes?» Altaea alzó el mentón. No era desafío lo que ardía en sus ojos, sino dignidad. Entendía más de lo que él imaginaba. El peso del deber, la soledad del mando, el miedo disfrazado de autoridad. «Entiendo que eres posesivo», respondió con una serenidad afilada. «Y estoy cansada de esta conversación». El silencio que siguió fue tenso. Aod no se molestó en ocultar que aquella franqueza no lo perturbaba en absoluto. Cambió de tema, como quien cierra una puerta antes de que el viento arrase la estancia. Hablaron de forasteros, de tierras cerradas al mundo, de tradiciones que nadie recordaba haber elegido. Altaea percibió, bajo sus respuestas escuetas, una herencia más antigua que cualquier explicación racional.
Todo en él parecía obedecer a una ley anterior, incluso a la palabra. Y entonces, casi en un susurro que alteró el aire entre ambos: ¿por qué me besaste? Aod no supo mentir. No lo sé. Altaea, sorprendida por su propia audacia, rozó su mejilla. El contacto fue leve, casi inocente, pero el efecto devastador. Ella fingió ligereza, aunque su pulso la traicionaba. Él, rígido, sintió como algo profundamente enterrado despertaba con violencia. Cuando confesó que deseaba ser besada de nuevo, lo hizo con una honestidad que la dejó expuesta. Aod no respondió con palabras. El beso fue primero contenido, casi reverente, y luego ardiente, inevitable, como si ambos hubieran olvidado durante un instante quiénes eran y qué los separaba. Pero al apartarse, la mirada de él volvió a ser dura. No era desprecio, era temor. Temor a desear lo que no debía. Altaea lo sintió con una claridad dolorosa. Se giró intentando crear distancia, pero Aod la retuvo. No te muevas, ordenó con la voz rota. Ella bajó la mirada. No debí pedirte eso. No volveré a hacerlo. Él casi rió, incrédulo, y le pidió la verdad. Altaea la entregó con manos temblorosas. Sabía que no había futuro. Inglesa y escocés. Mujer sin tierras y laer de un clan. Pensó que estaba a salvo porque la imposibilidad era su escudo, hasta que comprendió que el verdadero peligro era permitirle acercarse lo suficiente como para romperle el corazón. Aod, al escucharla, sintió el peso de todas las consecuencias. Demasiadas. Antiguas. Irreversibles. Decidió que la distancia era la única defensa posible. Cabalgó sin responder. El paisaje se abrió ante ellos como un canto antiguo: campos dorados, colinas verdes, flores salvajes y agua clara. El clan apareció, vestido con los colores de su laer, y Altaea supo que habían llegado al corazón de su destino. El torreón se alzaba áspero, sin adornos ni promesas de consuelo. Piedra sobre piedra. Honor sin belleza. Legado sin indulgencia. Y entonces vio a Eithne. La alegría inicial se quebró al instante. Su amiga estaba pálida, asustada, contenida por la mano de su esposo. Algo no estaba bien. Altaea avanzó, ignorando miradas y silencios, guiada por una lealtad más fuerte que el temor. Cuando por fin habló, lo hizo como cuando eran niñas, como si el mundo aún pudiera ser sencillo. Prometimos no beber nunca de la copa de vino de un hombre, susurró mirando su vientre. Por tu aspecto temo que no cumpliste tu palabra. En aquel instante, Altaea supo que Escocia no solo guardaba respuestas sobre su padre, sino también verdades capaces de cambiarlo todo. Alianzas, juramentos y el amor que contra toda razón ya había echado raíces en su corazón. Capítulo 17. Alianza. El jadeo de Eithne fue breve, incrédulo, y luego se transformó en risa. Una risa abierta, liberadora, que estalló antes de que pudiera contenerla. Sus ojos, aún asombrados, se llenaron de una alegría antigua. Sin pensarlo, se arrojó a los brazos de Altaea. Durante un instante volvieron a ser niñas, la autoridad ingenua con la que Eithne había asegurado que una mujer solo podía concebir si bebía de la copa de un hombre, la fe ciega en reglas inventadas para protegerse del mundo. Rieron y lloraron al mismo tiempo, aferradas una a la otra, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en un solo latido. Para quienes las observaban parecían haber perdido el juicio. Para ellas, en cambio, todo volvía a tener sentido. Padruch sintió cómo la tensión abandonaba por fin sus hombros. Miró a Aod y asintió despacio. El gesto fue devuelto sobrio y silencioso. El viaje había valido la pena. Más aún, había devuelto a su casa un sonido que había echado de menos sin saberlo del todo. La risa de su esposa. Hubo un momento en que Padruch deseó abrazar también a Altaea, no como a una extranjera, sino como a alguien que había sabido ser leal cuando la lealtad exigía cruzar frontera.
Las mujeres tardaron en recordar que no estaban solas. Hablaban a la vez, se interrumpían, reían, tejían un torbellino de palabras y afecto que arrastraba consigo cualquier resto de inquietud. Aod observaba en silencio. Se descubrió sorprendido. Hasta ese instante no había comprendido del todo que las mujeres podían forjar alianzas tan firmes como juramentos de clan. La amistad entre Altaea y Eithne no era frágil ni circunstancial, era antigua, casi sagrada. Habían aprendido demasiado pronto que el mundo esperaba que fueran enemigas, y aún así habían elegido seguir siendo leales. Aquello despertó en él una admiración que no estaba dispuesto a nombrar. Altaea fue la primera en recordar la multitud. Tenemos mucho que contarnos, dijo con una sonrisa aún temblorosa. Pero antes debo agradecer a Aod y a los demás por traerme hasta ti. Eithne le apretó la mano, como si temiera soltarla. Primero debo presentarte a mi esposo, anunció girándose hacia Padruch. Esta es Altaea. Padruch la miró con una sonrisa que recordaba demasiado a la de su hermano. Me lo imaginaba, dijo. Encantado de conocerte. Altaea inclinó apenas la cabeza sin poder hacer una reverencia. El placer es mío. Gracias por invitarme. Buscó a Aod. Él ya se alejaba, con las riendas en la mano, rumbo a los establos. Altaea se soltó con suavidad y corrió tras él. Aod, espera. Solo quería darte las gracias. Él no se detuvo. Se limitó a mirarla por encima del hombro, a asentir con brusquedad, como si ese gesto bastara para poner distancia entre lo que sentía y lo que debía ser. Los hombres que lo acompañaban respondieron del mismo modo, correctos, distantes, cerrados. Altaea se dijo que no había razón para esperar otra cosa. Habían cumplido su deber. Ella ya no les pertenecía. Al pasar junto a un grupo de mujeres, oyó el susurro inevitable. Dios mío, es inglesa. Altaea sonrió antes de que el murmullo se volviera acusación. Sí lo soy. El asombro fue casi cómico, y tuvo que contener la risa para no parecer cruel. Cuando regresó junto a Eithne, comentó con ligereza. Parece que mi presencia causa sensación. Padruch frunció el ceño. Eithne se echó a reír. Sensación no es la palabra adecuada, murmuró él. ¿Indignados? ¿Disgustados? Aventuró ella, divertida. Basta, gruñó Padruch aunque la chispa en sus ojos lo traicionaba. Altaea aclaró con suavidad. Estaba bromeando. Sé que no soy bienvenida. Aod me lo advirtió. La conversación se disolvió cuando un guerrero anciano llamó a Padruch. Las mujeres descendieron juntas hacia la cabaña, enlazadas del brazo. Te quedarás con nosotros, dijo Eithne. Quiero tenerte cerca. Altaea observó la casa, flores junto a la puerta, piedra blanqueada, una calidez sencilla que hablaba de cuidado y pertenencia. Dentro el fuego, la cama compartida, la mesa redonda. Un hogar verdadero. Se sentó y habló antes de que la incomodidad creciera. ¿No sería apropiado que me quedara aquí? Necesitáis vuestra intimidad. Padruch la observó con atención. Había en ella una delicadeza que respetaba lo que otros habrían reclamado sin pudor. «Hay una cabaña vacía más adelante», dijo. «Será pequeña, pero cercana». Eithne protestó, pero Altaea negó con una sonrisa firme. «Esta vez me toca ganar a mí». Su amiga suspiró, rendida. «Eres insoportable». «Lo sé». Padruch asintió. «Yo me encargaré de que esté cómoda. Tú vas a descansar, esposa». Mientras salían, Altaea sintió que por primera vez desde su llegada, había encontrado un lugar que no desafiaba su presencia. No era aún pertenencia, pero sí un comienzo. Y en aquella tierra donde todo se medía en legado, eso era ya una forma de honor. Capítulo 18. Lealtad. Padruch parecía más ligero ahora, casi aliviado. Altaea lo notó en la curva inesperada de su sonrisa,
en la forma en que aceptaba sin resistencia que ella durmiera en otra cabaña. Se devolvieron el gesto con cortesía, ambos conscientes de que esa pequeña decisión había restablecido un orden silencioso. «Supongo que Edmond ya no vive allí», comentó Altaea con suavidad. «Está muerto», respondió Padruch. «No le molestará en absoluto». Eithne negó con la cabeza reprobándolo, y él le guiñó un ojo antes de marcharse. Altaea entendió entonces que el humor era también una forma de ternura entre ellos. «No quiso parecer insensible», explicó su amiga. «Edmond murió en paz. Y creo», añadió con una sonrisa cómplice, «que le habrías caído bien». Altaea observó a Eithne mientras hablaba de su esposo durante largo rato, como si cada recuerdo fuera un talismán contra la soledad. Padruch aparecía en sus palabras como un hombre incansable, devoto, casi mítico. Altaea bromeó con que solo le faltaba caminar sobre el agua, y ambas rieron. Aquella risa tenía algo sagrado, la risa de quien ha sido salvada por el amor. «Estoy tan feliz de que estés aquí», confesó Eithne. «¿No te he herido por querer dormir aparte?» «No. Además estarás lo bastante cerca como para oírme gritar si hace falta», dijo con picardía. «Padruch se resiente con facilidad si cree que no lo miro lo suficiente». Altaea sonrió. Le resultaba enternecedor imaginar a un hombre como Padruch herido en su orgullo afectuoso. Pensó sin querer en Aod. En su dureza contenida. «Se parece a su hermano», murmuró. «Un poco. Aunque Padruch es más guapo». Altaea no estuvo de acuerdo, pero comprendió que el amor alteraba la mirada. Antes de poder evitarlo, dejó escapar. «Aod también es cariñoso». La atención de Eithne se afiló al instante. «¿Y cómo lo sabes?» «Me besó», susurró Altaea ruborizándose. «2 veces». El silencio se tensó entre ellas. «¿Y tú?» «Sí». Altaea negó enseguida, como si pudiera deshacer lo dicho. «No lo entiendes. Hay atracción, sí, pero ya ha terminado». «No importa». Eithne no la creyó. Nadie besa 2 veces sin que algo quede marcado. Altaea, en cambio, pensó en su madre, en la ausencia de una aprobación esencial, en cómo el deseo a veces nace justo donde una herida permanece abierta. Cambió de tema cuando la conversación amenazó con volverse demasiado íntima. Hablaron de Tegan, de su embriaguez constante, de la protección silenciosa de Nuala y Aldrich. Altaea notó la sombra en los ojos de su amiga y la llamó por su nombre, con firmeza. «Dime qué ocurre». «Si no fuera por Padruch, odiaría esto», confesó Eithne. «Echo de menos a mi padre, a mis hermanos. Me siento extranjera aquí». Altaea entendió entonces que el embarazo había amplificado una soledad antigua. Le sugirió pedir que su familia acudiera, pero su amiga negó con tristeza. «No puedo pedir nada más. Ya fue suficiente llevar el asunto ante el consejo». Aod tuvo que intervenir. Altaea frunció el ceño. Le sorprendía que incluso para ella hubiera sido necesario el permiso de tantos hombres. «Los McColwyn no olvidan», explicó Eithne. «Perdieron demasiado por culpa de Inglaterra. Y odian a tu rey». Altaea se encogió de hombros. Conocía bien las flaquezas de Ricardo. Pero aquello era secundario frente a la confesión final de su amiga. «No me consideran una de ellos. Ni siquiera después de 3 años». Altaea sintió una indignación súbita, protectora. «No vas a morir aquí», afirmó con vehemencia. «Después de todo lo que he pasado, más te vale no hacerlo». La ira franca de Altaea reconfortó a Eithne. Sonrió agradecida y le pidió que hablara de sus propias batallas. Altaea contó entonces su peregrinaje entre parteras, su desesperación inicial y finalmente la llegada de Morwen, anciana frágil en apariencia, inmensa en sabiduría. Una mujer guiada por el sentido común y la experiencia, más moderna que muchas jóvenes. «Si hubiera podido la habría traído conmigo», concluyó. Pero el viaje era demasiado.
Eithne negó despacio. Aquí no la habrían aceptado. Altaea comprendió al fin que no solo había cruzado una frontera de tierra, sino una de costumbres, miedos y memorias antiguas. Y que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. Capítulo 19. Permanecer. Altaea escuchó en silencio mientras Eithne hablaba de Ailis, la partera del clan. No había histeria en su voz, solo una lucidez temblorosa, como quien nombra a un peligro antiguo. Altaea comprendió de inmediato, no se trataba solo de miedo al parto, sino al poder mal ejercido. Si le confesara mis temores, ¿los usaría contra mí?, dijo Eithne. Ailis gobierna desde el miedo. Cree que su hija se casará con Aod, y se comporta como si ya fuese la suegra del jefe. El nombre cayó como una piedra. Altaea sintió el golpe en el estómago, una sacudida muda que la obligó a bajar la mirada. Pensó en Aod sin querer hacerlo, en su presencia firme, en lo improbable de esa unión, y aún así la idea la inquietó más de lo que quiso admitir. Eithne, ajena a ese estremecimiento, siguió hablando. Ailis estaba convencida de su destino porque su hija era hermosa. Nada más. Altaea negó con la cabeza cuando escuchó la crueldad con que la describía, y no pudo evitar reír. Aquella risa compartida fue breve, necesaria, casi ritual, una tregua antes del miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó de pronto Eithne. El cambio fue abrupto. La risa se quebró y en su lugar apareció la fragilidad desnuda. Altaea recordó las palabras de Morwen, la calma como escudo, la serenidad como acto de amor. Tomó la mano de su amiga, le sonrió con una seguridad que aún no sentía del todo, pero que estaba dispuesta a encarnar. «¿Vas a tener este bebé?», dijo. «Y no estarás sola». Por dentro, Altaea temblaba. Sabía teoría, había leído, escuchado, aprendido. Pero nunca había visto un parto real. El miedo le susurró que no era suficiente. Lo acalló. No, ahora. Cuando Eithne confesó que Ailis no permitiría que Altaea la ayudara, algo se endureció en ella. No era ira ciega, sino una resolución silenciosa. Entendió a Ailis sin justificarla. Mujeres que se alimentan del dolor ajeno, que confunden autoridad con crueldad. No había redención posible allí. «No se te acercará», prometió. «Te lo juro». Aquellas palabras sencillas y firmes devolvieron a Eithne una paz precaria pero real. Ya no estaba sola. Altaea lo supo al verla respirar mejor, al verla asentir. Hablaron entonces de Padruch, de su miedo torpe y amoroso, de cómo Eithne terminaba consolándolo a él. Altaea sonrió con ternura. El amor, pensó, también podía ser una carga cuando se mezclaba con el temor a perder. Luego, casi sin darse cuenta, el peso de la conversación se desplazó hacia Altaea. Su padre. Los Mace Arraid. La enemistad con los McColwyn. El peligro latente de un nombre prohibido. Eithne insistió en que debía conocer la verdad. Altaea llevó instintivamente la mano al pecho, donde el anillo de su padre descansaba oculto, como un legado que quemaba. Tal vez baste con verlo de lejos, dijo. Tal vez eso sea suficiente. No estaba segura de creerlo. La noche avanzó envuelta en risas cuando decidieron dejar aquel tema. Padruch y los hombres oyeron esa risa desde fuera y sonrieron. La ayuda ya había comenzado. Más tarde en la cabaña, la presencia de Altaea alteró el equilibrio invisible del lugar. Las miradas de los guerreros la seguían sin disimulo, como si algo en ella despertara un anhelo que no sabían nombrar. Padruch lo notó, divertido y alerta. Brodach sorprendentemente no fue inmune. Aod apareció en el umbral como una sombra sólida. Su sola presencia ordenó el aire. Altaea lo sintió antes de mirarlo, y cuando lo hizo, la alegría se le escapó al rostro sin permiso. Padruch no necesitó más para comprender. El intercambio fue breve, tenso, cargado de jerarquías antiguas. Aod negó con firmeza cualquier concesión.
Altaea, lejos de retroceder, buscó otro camino. La cadena de mando, dijo. Una sonrisa obstinada. Una inteligencia que no pedía permiso, sino espacio. Aod la observó con atención. No estaba enfadado. Algo en él, enterrado bajo años de control, reaccionó a esa audacia. Cuando Altaea pidió que la acompañara a ver a Isolda, no lo hizo como súplica, sino como certeza. «Ven aquí, Altaea», dijo finalmente. En esas palabras no hubo cortesía ni dureza. Hubo algo más antiguo, el reconocimiento silencioso de dos voluntades que acababan de cruzarse, sin saber aún cuánto habría de cambiarles ese encuentro. Capítulo 20. La voz encontrada. La voz de Aod fue suave, casi cortés, pero llevaba el filo del hielo antiguo. Altaea se obligó a sostener la serenidad y avanzó un paso hacia él, consciente de que cada gesto era una decisión. ¿Sí, Aod? Él la observó como se observa a quien cruza un límite invisible. ¿Estás intentando provocarme deliberadamente? Altaea no negó. Tampoco se disculpó. Algo en ella, orgullo, curiosidad, quizá desafío, reclamaba ser honesto. Sí. Creo que sí. El asombro en el rostro de Aod se transformó lentamente en una dureza contenida. Dio un paso hacia ella. Altaea no retrocedió, al contrario acortó aún más la distancia. Quedaron suspendidos en un espacio mínimo, cargado de una electricidad silenciosa. Para mirarlo a los ojos tuvo que alzar el rostro, y en ese gesto hubo una entrega involuntaria. Con franqueza, añadió, creo que tú empezaste. Aod apenas escuchó las palabras. Su atención estaba atrapada en la boca de Altaea, en la cadencia de su voz. Aquello lo inquietó más que la provocación misma. No era ira lo que sentía, sino una grieta en su disciplina, y eso le resultaba imperdonable. Aún no se había instalado en la cabaña, y ya trastocaba su equilibrio. Altaea, al no recibir respuesta, sintió cómo la seguridad se resquebrajaba. Se dijo que era solo la estatura de Aod, su presencia absorbente, ese poder que parecía brotarle de la tierra misma. Bajó la mirada un instante. Te pedí un momento a solas, continuó. Fuiste brusco al negarte. Sí, me provocaste primero. Él dudó entre dos impulsos opuestos y peligrosos. Cuando ella le sonrió, una sonrisa suave, casi inocente, supo que jamás podría alzar la mano contra ella. Ni siquiera en su ira. Altaea lo supo también, y ese saber compartido los desarmó a ambos. Ella comprendió entonces que había ido demasiado lejos. Provocar a Aod era como jugar con un lobo de montaña, noble contenido pero letal si se le desafiaba sin respeto. El poder que emanaba de él no era violento, sino ancestral, y por eso imponía. Te agradezco lo que has hecho por mí, dijo al fin. Y lamento haberte irritado. Creyó haber sonado sincera. Al alzar la vista lo encontró sonriendo, lo que la desconcertó aún más. Eso hiciste, confirmó él. Me irritaste. Lo sé, admitió. Y aún así lo siento. Altaea se dio cuenta entonces de que se aferraba a la bolsa como a un escudo. Antes de que él reaccionara, pasó a su lado y salió de la cabaña. Aod la siguió sin dudar. El portazo con el que cerró la puerta fue un reflejo de su propio fastidio consigo mismo. La alcanzó cuando ella empezaba a bajar la colina. No dijo nada, le tomó el brazo y la detuvo. El gesto fue firme, protector, inevitable. Hice una promesa a Mairead, dijo Altaea. Y voy a cumplirla. No hacía falta valentía, Aod ya asentía. Le quitó la bolsa y señaló el camino correcto. Vas en la dirección equivocada. La cabaña de Winrick está al otro lado. Caminaron juntos. Sus brazos se rozaban y ninguno se apartó. Altaea intentó hablar. Aod, ¿ahora que estamos solos? La risa de él la interrumpió. No lo estamos. Ella miró alrededor sin ver a nadie.
Te aseguro que nos observan, añadió. La curiosidad es una tradición aquí. Altaea respiró hondo. ¿Por qué estás enfadado conmigo? Aod suspiró. No iba a decir la verdad, que su cercanía lo desarmaba, que deseaba tocarla, que eso lo irritaba más que cualquier desafío. No estoy enfadado contigo, dijo con frialdad. Solo cumplo con mi deber hacia mi hermano. Las palabras cayeron como un golpe seco. Altaea sintió el impacto y se obligó a aceptarlo. Quizás se había concedido demasiada importancia. Bajó la cabeza, se apartó de su lado y dejó que el espacio creciera entre ellos. Aod se maldijo en silencio. No sabía disculparse. Los guerreros no lo hacían. Sin embargo, algo en él cedió. No era mi intención herirte. Las palabras salieron sin permiso. Altaea no respondió. Él agradeció ese silencio, era un gesto de piedad. Al llegar a la cabaña de Winrick, ambos se detuvieron. Se oía el llanto de una mujer y una voz masculina que la calmaba. Altaea pensó que tal vez debían regresar otro día, pero Aod ya había llamado a la puerta. Winrick lo recibió con visible cansancio. Isolda estaba en la cama, pálida, sostenida por almohadas, con los ojos hinchados de llorar. Altaea comprendió de inmediato la fragilidad de aquel momento. «Tu madre te envía esto», dijo con suavidad. «Y también mensajes. Puedo volver cuando te encuentres mejor». «No está enferma», aclaró Winrick. Altaea lo miró confundida. «¿Entonces?» «Va a tener a mi hijo», respondió él. «En cualquier momento». Altaea sintió cómo el peso de la promesa regresaba a su pecho. El legado, la vida, el miedo y la esperanza se entrelazaban de nuevo. Y supo que nada de aquello era casual. Había cruzado un umbral del que ya no podría volver atrás. Capítulo 21. Cuando la resistencia responde. Altaea se volvió hacia Isolda y vio el miedo desnudo en sus ojos, un temblor antiguo que no pertenecía solo a ese cuerpo, sino a todas las mujeres que habían esperado antes que ella. ¿Tienes dolores ahora? Isolda negó con vehemencia. Altaea frunció el ceño, buscando comprender más allá de las palabras. «Entonces, ¿por qué estás en la cama?» Winrick respondió con una paciencia tensa, convencido de su lógica. «Para conservar sus fuerzas». Altaea pensó en Morwen, en todo lo que había aprendido, y una ironía suave cruzó su voz. «Entonces, ¿por qué un guerrero no descansa antes de la batalla?» Aod sonrió apenas como quien reconoce una mente afilada. Winrick replicó con orgullo ancestral: «Un guerrero se forja en el esfuerzo». Altaea ya no escuchaba. Su atención había sido capturada por el banquillo de parto, ese objeto a medio camino entre rito y amenaza. Lo examinó con cuidado, la madera pulida, el oro trabajado, los ángeles grabados como testigos mudos del dolor y la vida. Aquella silla no era solo un instrumento, era un legado impuesto. Sintió un escalofrío. Se volvió a Isolda con suavidad. «Tu madre te envía esto. ¿Y noticias de casa?» La muchacha sonrió, se secó las lágrimas, pero el cuerpo la traicionó. Sudor en la frente, un suspiro hondo, el miedo reapareciendo como una marea. Altaea le secó el rostro con delicadeza. «¿No estás bien?», susurró. «Solo comí demasiado», mintió Isolda con una sonrisa frágil. «¿Por qué estás aquí, Altaea?» «No aquí». Altaea comprendió la pregunta. «Por una amiga. Porque me pidió que viniera». Isolda asintió, y cuando el banquillo fue retirado de la cabaña, el llanto volvió. Esperó a que la puerta se cerrara. «Eithne también tiene miedo, ¿verdad?» Altaea no lo negó. Sabía que el miedo compartido pesaba menos. «La silla no es un castigo», le dijo. «Puede ser un apoyo. El dolor no tiene por qué ser una condena». Isolda dudó, preguntó, escuchó. Poco a poco, la conversación se transformó en ancla. Altaea habló de Morwen,
de caminar, de respirar, de no dejar que el encierro devorara el ánimo. Mientras hablaba ordenaba la cabaña sin darse cuenta, como si poner orden en el espacio pudiera calmar también el corazón. «Es fácil hablar contigo», confesó Isolda. «Eithne es afortunada. Esa lealtad la envidio». Altaea pensó que la lealtad era una forma de valentía silenciosa. Cuando finalmente salieron, Isolda pidió que el banquillo regresara. Winrick la miró desconcertado. Altaea sonrió apenas. Algo había cambiado. Afuera, Altaea evitó mirar a Aod. Caminó rápido, como si huir pudiera protegerla. Él la alcanzó entre los árboles. «Te agradecen lo que hiciste», dijo. «Y limpiaste la cabaña». «Lo necesitaba», respondió ella fría. Aod percibió el muro al instante. «No lo hagas más difícil», murmuró. Altaea aceleró el paso, herida en su orgullo y en algo más profundo. «No será difícil. Me mantendré alejada de ti. Esta atracción es trivial. Insignificante. Ni siquiera recuerdo haberte besado». Sabía que mentía incluso antes de terminar la frase. Aod la detuvo. Sus manos firmes en los hombros la obligó a mirarlo. «¿No lo has olvidado? ¿Qué crees que haces? ¿Recordártelo?» La besó. No fue un gesto impulsivo, sino una rendición. Su boca reclamó la de Altaea con hambre contenida, con una intensidad que arrasó toda defensa. Ella se sostuvo en él, devolviendo el beso con la misma urgencia, como si el cuerpo hablara un idioma que el honor había intentado silenciar. Cuando el mundo volvió a existir, Altaea comprendió con una lucidez peligrosa que aquel hombre no solo sabía dominar su ira, sabía transformarla. Y que ese conocimiento antiguo y feroz podía ser tan sagrado como devastador.